Buen día, el Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí en este día lunes 25 de mayo para compartir un pensamiento de la palabra del Señor y bueno, lo vamos a hacer en este día, en el texto que se encuentra en Marcos capítulo 8, versículo 22. Si hay algo que nos asombra y nos apasiona, es ver los milagros del Señor, cómo Jesús hacía milagros. Y la verdad es que si tenemos que leer todos los evangelios y analizar de qué manera el Señor hacía milagros, tendríamos que decir que la mayoría de los casos Él hacía las cosas diferentes. No sanaba ni libertaba de manera igual, sino que siempre era alguien que innovaba, alguien creativo, que hacía los milagros de diferentes maneras, suponemos para que no nos ajustemos a determinada estructura ni religiosidad, sino que estemos abiertos a creer simplemente que el Señor va a hacer el milagro. A veces en nuestra mente nos sentimos seguros aún en un formato, ¿no? Bueno, Jesús ponía la mano sobre los enfermos y cuando los tocaba eran sanados. Pero justamente por eso el Señor los sanaba de diversas maneras y eso es lo que muestra que Él tenía poder y que Él realmente era el Hijo de Dios y no una estructura de religión, una estructura de acción en cual nosotros, los hombres, nos podamos sujetar a ello. Y eso fue lo que pasó en este pasaje. Miren, notemos lo que dice aquí. Dice, vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. A ver, se dan cuenta que allí la gente tenía un patrón de pensamiento. Ellos me han visto, oído, que Jesús tocaba a la gente y la gente era sanada. Entonces, ¿qué hicieron? No le dijeron, sanalo. Este es un hombre ciego, necesita una sanidad. No, tocalo para ser sano. Se dan cuenta allí una sujeción mental en un patrón de acción. Ellos estaban más confiados en la forma que en Jesús. Entonces Jesús, tomando de la mano al ciego, ¿qué hizo el Señor? Lo sacó fuera de la aldea. Lo sacó, hizo algo diferente, rompió con el molde y escupiendo en sus ojos les puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le dijo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Acá nos damos cuenta cómo obraba el Señor Jesús. El Señor quería sanar al ciego, sin lugar a duda. Él tenía toda la intención de hacerlo, pero a la vez no quería continuar con una manera de hacer las cosas para que no estén sujetos a una estructura, sino que crean que Él podía hacerlo, aunque de diferente manera, pero en definitiva el resultado final era la sanidad del ciego. Ahora, también tenemos que ver algo. El ciego tenía realmente fe, porque vemos otras personas que no tenían la vista, como Bartimeo en la puerta de Jericó gritando, tú hijo de David, ten misericordia de mí. El tipo tenía una fe extraordinaria. Él sabía que Jesús era el poderoso, no le pidió que lo tocase, no le pidió que lo escupiera, no le pidió nada. Le dijo solamente, tú puedes sanarme de la manera que quieras. No interesa la manera que me lo haga. Simplemente hacelo porque yo creo que vos podés hacerlo. Bueno, aparentemente este ciego no tenía esa fe. Al ver la necesidad, alguien le dijo, anda con Jesús, y no sabemos si fue de buena gana, de mala gana, o simplemente para probar a ver qué pasaba. Porque no interviene, no es él el que le pide a Jesús, sino le rogaron, otros le rogaron. Tal vez la madre, tal vez algún familiar, ¿sí? Le habrá dicho, orale, poné la mano sobre el nene para que el nene vea. ¿Sí? Otros habrán insistido, lo habrán presentado delante de Jesús. No conocemos bien el cuadro. Lo que sí sabemos es que cuando Jesús le ora la primera vez, cuando lo saca de la aldea y le ora a este ciego, él no tiene un milagro completo de manera inmediata. Dice que ve los hombres como árboles, pero los ve que se mueven. Su visión era una visión incompleta. Había recibido
parte del milagro, pero no había recibido todo el milagro. Y muchas veces, hermanos, el Señor hace el milagro de manera pausada, ¿sí? Es como que lo va haciendo de a poco. Es un milagro progresivo, que podemos llamarlo de esta manera. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que desarrollemos nuestra fe, que crezcamos en nuestra fe. Quiere enseñarnos otras cosas. Al Señor no solamente le interesa el milagro que a nosotros nos importa, que a nosotros nos interesa, sino a lo que el Señor quiere es nuestro crecimiento espiritual. Probablemente este ciego era una persona que no tenía la fe desarrollada como otras personas ya lo hubiesen tenido, como otros se hubiesen comportado de otra manera. Entonces Jesús hizo un milagro progresivo para que él se vaya entusiasmando con el milagro. ¿Cuántas veces cuando llegan las personas a la iglesia vienen con un problema enorme y bueno, nosotros desde arriba del púlpito alentamos a creer en un milagro instantáneo y completo? Siempre lo hacemos. Habitualmente en las reuniones, cuando lo tenemos en la iglesia y estamos o ministrando la alabanza o la palabra del Señor o alguna intervención de cualquiera de los que estén en el púlpito, en la plataforma, no dice, bueno, vamos a orar para que el Señor vaya dando un milagro progresivo. No, por lo general oramos por un milagro instantáneo, un milagro completo, un milagro donde el Señor pueda hacer las cosas que Él quiere hacer y las termine. Pero el Señor conoce nuestro corazón. Y la verdad es que muchísima gente recibe una parte del milagro. No recibe el milagro completo, recibe una parte. ¿Para qué? Para que la persona profundice en su búsqueda, en la relación con el Señor. Para que no sea simplemente el Señor un bombero espiritual que viene, apaga incendio y ya está, me olvidé. Ya no tengo más relación con ese bombero. Vino, apagó el incendio, ya está. No, el Señor no viene simplemente a hacer milagros. Los milagros son señales que nos indican de que Él es Dios y que Él quiere estar en nuestro corazón y que nuestra vida toda va a ser transformada. Nuestra vida toda va a ser cambiada. Nuestra vida toda va a ser afectada por la presencia del Señor. Por Él, por ese Dios poderoso. Cada uno de los que hoy estamos en el camino del Señor hemos recibido milagros. Y algunos de ellos bien grandes, como el caso mío, que el Señor me regaló un páncreas. Yo estuve internado por una afección pancreática muy grave. Estaba por morirme. Y cuando me llevan al quirófano, abren. Y el páncreas que los estudios decían que estaba muerto, estaba sano. Los médicos no se sorprendieron. Así que limpiaron un poquito y cerraron. Y le dijeron a mi esposa que esperaba fuera del quirófano. El páncreas estaba sano. Dios me regaló un páncreas a mí. Dios hace milagros maravillosos. Tremendo, instantáneo, pero en muchos casos el milagro es progresivo. Si vos estás pidiéndole algo al Señor y el Señor no lo completó de manera instantánea, no te desalientes, todo lo contrario. Motivate en pensar de que aquel que empezó en nosotros la buena obra, la va a completar, la va a terminar, como dice Filipenses capítulo 1, versículo 6, aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la va a completar, la va a terminar. Aquel que empezó el milagro en tu vida, aquel que empezó a obrar en tu corazón, aquel que empezó a responder esas oraciones, va a terminarlo, pero vos tenés que seguir insistiendo y creciendo en tu fe y creciendo en aquello que el Señor está queriendo hacer en tu vida o lo que le pediste vos o que alguien pidió por vos. Porque por ahí vos no pediste nada, pero son otras las personas las que están pidiendo por tu vida. Son otras las personas las que están rogando para que el Señor haga un milagro. Y estás viendo el cambio. No estás viendo un cambio completo, pero sí estás viendo la obra poderosa del Señor. Así que mi hermano querido, este ciego, dice la Biblia que vio de lejos y claramente a todos. Ya no tenía una vista casi normal, sino que su vista era completa, podía ver de lejos y claramente, porque lo que el Señor empieza, lo termina. Lo que no tenemos que abortar somos nosotros, porque por allí, con nuestra actitud, dice, bueno, el Señor no terminó la obra, baja la persiana, le da la espalda al Señor y corta la bendición de Dios, la aborta.
corta esa bendición que el Señor tenía preparado. Dios, cuando empieza, lo termina. A veces lo hace de manera progresiva para desarrollar nuestra vida espiritual, para desarrollar nuestra fe y nuestra perseverancia, nuestra relación con el Señor. De modo que el Señor, aquello que empezó en tu vida, lo va a terminar, lo va a completar. Vamos a orar en esta mañana, Señor y Padre, gracias te damos en este día, Señor. Oramos por todas las personas en las cuales tú has estado haciendo milagros, Señor. Quizás algunos han sido completos de manera inmediata y otros de manera progresiva. Tú estás trabajando en ellos, tú estás desarrollando en ellos su vida espiritual y por esa razón el milagro, Señor, no es instantáneo. Pero sabemos, Señor, que tú lo que empiezas lo terminas. Por eso oramos por cada uno de aquellos que están pidiendo un milagro, Señor, para que lo reciban en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Bueno, créale al Señor porque aquel que comenzó en ustedes la buena obra la va a completar. Bendiciones.